Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy en el primer bloque tendremos a la doctora Gina Chávez, decana del Centro de Derecho y Justicia del IAN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, para hablar sobre el tema que se está debatiendo en estos momentos y que ya el día de ayer hubo el informe de la Comisión Especializada. Me refiero al tema de las enmiendas constitucionales y luego en el segundo bloque tendremos a Hernán Núñez Rocha, director ejecutivo del IEPI, para hablar sobre la política pública que tiene que ver con propiedad intelectual. Iniciamos. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Gina Chávez. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación. Se está discutiendo mucho sobre el tema de las enmiendas. Con usted voy a tratar fundamentalmente dos temas, pero particulares, pero comienzo con uno de carácter general. Algunos sectores de la oposición política, sobre todo, dicen que estas enmiendas, si no pasan por una consulta popular, sería de carácter inconstitucional. ¿Cuál es la opinión desde la óptica académica de la doctora en jurisprudencia Gina Chávez? Buenos días, muchas gracias. Es una oportunidad importantísima de dirigirme a la audiencia, a la selecta audiencia suya. Creo que desde el punto de vista jurídico, digamos, el planteamiento de someter a consulta popular que se ha planteado es por lo menos engañosa, porque de acuerdo a las reglas que están establecidas en la Constitución, no es posible por lo menos cambiar la Constitución o pronunciarse respecto de un cambio de la Constitución a través de una consulta popular plebiscitaria. La única manera que se puede consultar al pueblo es respecto de textos concretos de reforma de la Constitución, es decir, una consulta referendaria, es decir, una consulta a través de referéndum, es la única que podría posibilitar un pronunciamiento concreto del pueblo. Ahora, el tema es, ¿la Asamblea tiene la legitimidad y la legalidad como para tratar y procesar propuestas de enmiendas constitucionales una vez que la propia Corte Constitucional ha dado vía libre? Normativamente, la única posibilidad, digamos, el único caso en el que el constituyente de Montecristi le exime de colocarse del pronunciamiento popular a través de referéndum es cuando la iniciativa de enmienda es de naturaleza parlamentaria, es decir, cuando la Asamblea Nacional tiene la iniciativa de llamar a pronunciarse, digamos, de conocer o de proponer una enmienda constitucional. En todos los demás casos, cuando la enmienda es por iniciativa del presidente, cuando la enmienda es por iniciativa del 8% de los electores, o cuando se trata de reformas constitucionales, no de enmiendas, sino de reformas constitucionales, en todos esos casos termina cualquier iniciativa de reforma de la Constitución en referéndum. Ahora, usted habla de la naturaleza parlamentaria. Dentro de esta naturaleza parlamentaria se ha discutido que no es competencia de ellos cambiar la estructura del Estado, haciendo creer de que estas 16 enmiendas o algunas de ellas estaría cambiando la estructura del Estado, sobre todo aquella que tiene o guarda pertinencia con la postulación de carácter indefinido, que puede, si es que el voto popular así lo decide, puede tener reelecciones sucesivas. ¿Usted qué opina en ese sentido? ¿Hay un cambio en estas propuestas de enmiendas constitucionales en términos de estructura del Estado? Pues yo creo que definitivamente no. ¿No? Y en ese sentido, efectivamente, si es que nosotros aceptamos vivir en un Estado de Derecho, debemos asumir el pronunciamiento del órgano que está calificado para definir o determinar si es que es viable o no la vía que ha asumido en este momento la Asamblea Nacional para proceder a las reformas, ¿no? Que es calificar como constitucional la vía de enmienda por iniciativa parlamentaria.
Ahora bien, se habla también de una posible restricción de derechos y aquí entro en materia a los puntos específicos. Comienzo con la enmienda sobre las obreras y obreros del sector público, donde hay 3 propuestas. En el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador se propone realizar la siguiente modificación. Dice, suprímase el tercer inciso. Por efectos de tiempo no voy a leer todo el artículo, sino ese tercer inciso que se pide suprimir dentro de la propuesta de la enmienda constitucional. El inciso que se estaría suprimiendo sería los obreros, las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. Es decir, en la ley actual, en la ley vigente, hay algo específico. El tercer inciso es expreso. Dice que las obreras y los obreros del sector público están regidos por el Código de Trabajo. Al suprimirse esto, ¿no se estaría en una posición de regresión de derechos? Pues el Código del Trabajo, digamos, la ubicación de los obreros en el sector público del Código del Trabajo viene desde la revolución, viene de las ideas de la revolución industrial para resguardar justamente los derechos de los trabajadores más vulnerables dentro de la cadena de trabajo, en donde los grandes propietarios son los que definen las condiciones laborales, los salarios y las jornadas de trabajo. Esta idea ha estado bastante arraigada y efectivamente ha permitido garantizar muchos derechos, como el derecho a la organización, el derecho a la huelga, etcétera. Sin embargo, la tesis por la que se plantea esta reforma estaría modificando justamente esa idea y pretendiendo pasar a otro sistema, por lo menos en el sector público, ¿no? A partir de un concepto de Estado como, no como patrono, sino como ente que genera servicios públicos para la sociedad. Y en ese sentido lo que estaría es abriendo la posibilidad de que una persona que entra al sector público tenga las mismas oportunidades, sea que inicia su trabajo como obrero, o como personal de servicio o como gerente, digamos. Pero aquí se estaría estableciendo una diferenciación, entonces, y digo se estaría estableciendo una diferenciación porque se plantea también una disposición transitoria única que dice las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código de Trabajo, mantendrán los derechos garantizados por este cuerpo legal. Una vez entrada en vigencia la presente enmienda constitucional, las y los obreros que ingresen al sector público se sujetarán a las disposiciones que regulan al mismo. Es decir, estaríamos estableciendo 2 categorizaciones de obreras y obreros. Aquellos que actualmente están bajo el Código de Trabajo, que no pasarían a un nuevo marco regulatorio, y los que entrarían luego de la enmienda que esté en vigencia. Es decir, ahí no hay una dicotomía, no hay una incoherencia, hay una categorización unos y otros para un mismo Estado. Temporalmente ocurriría eso, ¿no? Porque entiendo la propuesta política que está atrás de ello es no generar justamente este desorden tal vez o esta respuesta, este reactivo de las personas que en este momento son titulares de esos derechos laborales, ¿no? Entonces, jurídicamente establecer un dispositivo temporal para la aplicación de una norma es perfectamente admisible. Lo que creo que es importante aquí en estas reformas, por lo menos yo rescato como importante, como trascendental esto y como paradigmático inclusive, es el hecho de que el considerarles a los trabajadores como
digamos, en general como empleados públicos o como servidores públicos, es permitir abrir la posibilidad de una movilización social que no es posible bajo este régimen de división entre trabajadores y empleados. Entonces, a su criterio, es lógico que se unifique el tema de un marco jurídico que aglutine a todos los servidores públicos. A mí me parece que sí, me parece obreros. Importantísimo, porque una persona que comienza de servicio, por ejemplo, de limpieza en una institución pública, por la posibilidad de estudiar, por la posibilidad de capacitarse, por la posibilidad de obtener un título de tercer nivel o un título técnico, en cualquier momento podría ascender de categoría y podría terminar siendo posiblemente directivo de una institución pública. Este es un punto interesante que usted menciona, doctora Chávez, es decir, bajo el actual régimen, es decir, que estarían bajo el Código de Trabajo, estos obreros, si entran en un proceso de superación académica, ¿estarían limitados en progresar? ¿Eso es lo que me está diciendo? Así es, en este momento un obrero, cuando comienza de obrero, termina muere de obrero. En ese término. Hay límites y barreras al desarrollo dentro del servicio público para aquel sector de servidores públicos en la categorización de obreras y obreros. En términos de condiciones de trabajo, en términos de salarios, en términos de posibilidades de ascenso, de participación en la carrera administrativa. En este rato, los obreros no tienen ninguna posibilidad de ser parte de la carrera administrativa. Lo que significaría que si quieren tener oportunidades y progresar, tendrían que renunciar, salir del Código de Trabajo y aplicar dentro de los concursos correspondientes. Absolutamente. Ok, vamos entonces a la siguiente enmienda, doctora Chávez, enmienda sobre las competencias de la Fuerza Armada. En el artículo 158 de la Constitución de la República se realiza la siguiente modificación. Sustituyase el segundo inciso por el siguiente. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y complementariedad, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. En ese sentido, lo que se trata es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional formen una gran estructura de seguridad del Estado. ¿De eso se trata? De lo que se trata es de asumir los nuevos roles de las Fuerzas Armadas en el mundo actual. Es decir, en este momento creo que en ningún país se puede sostener que el rol de las Fuerzas Armadas es la defensa territorial de los estados. ¿Por qué? Porque los conceptos de territorialidad han cambiado muchísimo. El concepto de territorialidad ya no es un asunto que tiene que ver con las fronteras físicas de los países, es mucho más difuso, digamos, ese concepto. Por ejemplo, el concepto de seguridad, digamos, de ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad está, digamos, en el espectro radioeléctrico, en el ambiente, y eso para los países en la actualidad es más problemático que la posibilidad de una guerra territorial. Entonces, los ejércitos tienen otra manera de actuar, otra manera de funcionar, otra manera de organizarse, por eso se especializan tanto, por eso ahora generan unidades de operación muy especializadas, muy profesionalizadas para poder enfrentar los nuevos cuadros de conflictos y de riesgos que pasan los estados en la actualidad. Esta propuesta entonces más pasa por la dinámica y evolución de los estados. Yo creo que sí, y mejor que nosotros como Ecuador nos actualicemos en eso, porque imagínense ustedes lo mismo que hemos estado viendo últimamente en el contexto internacional. Los conflictos en Siria no se dan en las fronteras entre países, se da al interior de cada uno de los países del país. Así es. Doctora Chávez, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos con más del Pensamiento Crítico.